Hola, hoy haremos un nuevo video sobre las selecciones clasificadas a Qatar. Nos toca la selección de Ecuador. En la primera fecha, de visita en Buenos Aires, perdió 1-0 con Argentina. Formó con un 4-1-4-1, con Domínguez al arco, Ferigra de lateral derecho, Arboleda y Arriaga de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Grueso en la marca, Ibarra, Franco, Moisés, Caicedo y Mena de enganches y Valencia en la delantera. En la segunda fecha, de local en Quito, venció 4-2 a Uruguay. Los goles ecuatorianos fueron de Estrada en 2 oportunidades, de Moisés Caicedo y Plata. Formó con un 4-4-2 con Domínguez al arco, Preciado de lateral derecho, Arboleda y Arriaga de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Mena, Grueso, Moisés Caicedo e Ibarra en la volante y Valencia con Estrada en la delantera. En la tercera fecha, de visita en La Paz, venció 3-2 a Bolivia. Los goles ecuatorianos fueron de Beder, Caicedo, Mena y Grueso. Formó con un 4-2-3-1, con Domínguez al arco, Preciado de lateral derecho, Arriaga y Arboleda de centrales, Beder, Caicedo de lateral izquierdo, Moisés Caicedo y Grueso en la marca, Mena, Sornosa y Estupiñán de enganches y Estrada en la delantera. En la cuarta fecha, de local en Quito, venció 6-1 a Colombia. Los goles ecuatorianos fueron de Arboleda, Mena, Estrada, Arriaga, Plata y Estupiñán. Formó con un 4-2-3-1, con Domínguez al arco, Perlaza de lateral derecho, Arboleda y Arriaga de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Moisés Caicedo y Méndez en la marca, Ibarra, Mena y Muñoz de enganches y Estrada en la delantera. En la quinta fecha, de visita en Caracas, perdió 2-1 con Venezuela. El gol ecuatoriano fue de Ener Valencia. Formó con un 3-4-3 con Ramírez al arco, Arboleda, Torres e Hincapié en la defensa, Preciado, Grueso, Moisés Caicedo y Estupiñán en la volante, Plata, Mena y Valencia en la delantera. En la sexta fecha, de local en Quito, empató 0-0 con Chile. Formó con un 4-3-3 con Galíndez al arco, Hurtado de lateral derecho, Torres e Hincapié de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Cifuentes, Grueso y Moisés Caicedo en la volante, Mena, Valencia y Sornosa en la delantera. En la séptima fecha, de visita en Porto Alegre, perdió 2-0 con Brasil. Formó con un 4-3-3 con Domínguez al arco, Preciado de lateral derecho, Arboleda y Arriaga de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Franco, Méndez, Grueso y Preciado en la volante, Mena y Valencia en la delantera. En la octava fecha, de local en Quito, perdió 2-1 con Perú. El gol ecuatoriano fue de Plata. Formó con un 4-4-1-1 con Domínguez al arco, Perlaza de lateral derecho, Arboleda y Arriaga de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Mena, Méndez, Moisés Caicedo y Carabalí en la marca, Estrada de enganche y Jordi Caicedo en la delantera. En la novena fecha, de local en Quito, venció 2-0 a Paraguay. Los goles fueron de Torres y Estrada. Formó con un 3-4-3, con Galíndez al arco, León, Arriaga y Torres en la defensa, Castillo, Grueso, Gaibor y Estupiñán en la volante, Mena, Valencia y Rojas en la delantera. En la décima fecha, de visita en Montevideo, perdió 1-0 con Uruguay. Formó con un 5-4-2, con Ortiz al arco, Castillo de lateral derecho, León, Torres e Hincapié de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Gaibor, Grueso y Moisés Caicedo en la volante, Plata y Estrada en la delantera. En la fecha 11, de local en Guayaquil, venció 3-0 a Bolivia. Los goles fueron de Ener Valencia en 2 oportunidades y Estrada. Formó con un 4-2-3-1 con Ramírez al arco, Castillo de lateral derecho, Torres e Hincapié de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Grueso y Moisés Caicedo en la marca, Mena, Plata y Valencia de enganches y Estrada en la delantera. En la fecha 12, de visita en Barranquilla, empató 0-0 con Colombia. Formó con un 4-4-2 con Domínguez al arco, Preciado de lateral derecho, Torres e Hincapié de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Franco, Moisés Caicedo, Grueso y Mena en la volante, Estrada con Valencia en la delantera. En la fecha 13, de local en Quito, venció 1-0 a Venezuela, el gol fue de Hincapié. Formó con un 4-2-3-1 con Domínguez al arco, Castillo lateral derecho, Torres e Hincapié de centrales, Cruz de lateral izquierdo, Grueso y Moisés Caicedo en la marca, Plata, Sarmiento y Preciado de enganches y Reascos en la delantera. En la fecha 14, de visita en Santiago, venció 2-0 a Chile.
Los goles fueron de Estupiñán y Moisés Caicedo. Formó con un 4-4-2 con Domínguez al arco, Castillo de lateral derecho, Torres e Hincapié de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Franco, Grueso, Moisés Caicedo y Sarmiento en la volante, Mena y Estrada en la delantera. En la fecha 15, de local en Quito, empató 1-1 con Brasil. El gol ecuatoriano fue de Torres. Formó con un 4-3-3 con Domínguez al arco, Preciado de lateral derecho, Torres e Hincapié de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Franco, Grueso y Moisés Caicedo en la volante, Plata, Estrada y Valencia en la delantera. En la fecha 16, de visita en Lima, empató 1-1 con Perú. El gol ecuatoriano fue de Estrada. Formó con un 4-4-1-1 con Galíndez al arco, Ángelo Preciado de lateral derecho, Torres e Hincapié de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Franco, Grueso, Moisés Caicedo y Ayrton Preciado en la marca, Plata de enganche y Estrada en la delantera. En la fecha 17, de visita en Ciudad del Este, perdió 3-1 con Paraguay. El gol ecuatoriano fue de Jordi Caicedo. Formó con un 4-2-3-1 con Galíndez al arco, Ángelo Preciado de lateral derecho, Torres e Hincapié de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Grueso y Méndez en la marca, Castillo, Mena y Rojas de enganches y Valencia en la delantera. En la fecha 18, de local en Guayaquil, empató 1-1 con Argentina. El gol ecuatoriano fue de Ener Valencia. Formó con un 4-3-3 con Galíndez al arco, Castillo de lateral derecho, Arboleda e Hincapié de centrales, Estupiñán de lateral izquierdo, Franco, Grueso y Caicedo en la volante, Plata, Estrada e Ibarra en la delantera. Ecuador quedó en el cuarto lugar de las eliminatorias sudamericanas y clasificó al Mundial. Jugó 18 partidos, ganó 7, empató 5 y perdió 6. Convirtió 27 goles y le convirtieron 19, hizo 26 puntos. Los futbolistas que jugaron en las eliminatorias fueron: arqueros: Alexander Domínguez, del Tolima de Colombia, 10 partidos y 11 goles en contra. Hernán Galíndez, del Aucas de Ecuador, 6 partidos y 5 goles en contra. Pedro Ortiz, del Emelec de Ecuador, 2 partidos y 1 gol en contra. Moisés Ramírez, del Independiente del Valle de Ecuador, 2 partidos y 2 goles en contra. Defensas: Pervis Estupiñán, del Villarreal de España, 17 partidos y 2 goles. Ángelo Preciado, del Genk de Bélgica, 13 partidos. Félix Torres, del Santos Laguna de México, 11 partidos y 2 goles. Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen de Alemania, 11 partidos y 1 gol. Robert Arboleda, del Sao Paulo de Brasil, 10 partidos y 1 gol. Javier Arreaga, del Seattle Sounders de Estados Unidos, 9 partidos y 1 gol. Byron Castillo, de León de México, 8 partidos. Diego Palacios, de Los Ángeles de Estados Unidos, 3 partidos. Peder Caicedo, del Independiente del Valle de Ecuador, 2 partidos y 1 gol. Fernando León, del San Luis de México, 2 partidos. Pedro Perlaza, del Aucas de Ecuador, 2 partidos. Romario Caicedo, del Emelec de Ecuador, 1 partido. Cristian Cruz, del LDU de Ecuador, 1 partido. Eric Ferigra, de Las Palmas de España, 1 partido. José Hurtado, del Bragantino de Brasil, 1 partido. Volantes: Carlos Grueso, del Augsburgo de Alemania, 16 partidos y 1 gol. Moisés Caicedo, del Brighton de Inglaterra, 15 partidos y 2 goles. Alan Franco, del Talleres de Córdoba de Argentina, 12 partidos. Jackson Méndez, del Orlando City de Estados Unidos, 7 partidos. Jeremy Sarmiento, del Brighton de Inglaterra, 5 partidos. Michel Carcelén, del Barcelona de Ecuador, 3 partidos. Junior Sornosa, del Independiente del Valle de Ecuador, 3 partidos. José Cifuentes, de Los Ángeles de Estados Unidos, 2 partidos. Fernando Gaibor, del Independiente del Valle de Ecuador, 2 partidos. Cristian Novoa, del Sochi de Rusia, 2 partidos. José Carabalí, de la Universidad Católica de Ecuador, 1 partido. Juan Casares, del Independiente de Argentina, 1 partido. Damián Díaz, del Barcelona de Ecuador, 1 partido. Johan Julio, del Santos de Brasil, 1 partido. Delanteros: Michel Estrada, del DC United de Estados Unidos, 17 partidos y 6 goles. Gonzalo Plata, del Valladolid de España, 16 partidos y 3 goles. Ángel Mena, del León de México, 15 partidos y 2 goles. Ener Valencia, del Fenerbahce de Turquía, 12 partidos y 4 goles. Ayrton Preciado, del Santos Laguna de México, 7 partidos. Jordi Caicedo, del Tigres de México, 6 partidos y 1 gol. Joao Rojas, del Orense de Ecuador, 6 partidos. Brian Angulo, del Santos de Brasil, 4 partidos.
Romario Ibarra del Pachuca de México, 4 partidos. Renato Ibarra del Xolos de Tijuana de México, 3 partidos. Fidel Martínez del Barcelona de Ecuador, 2 partidos. Leonardo Campana del Inter de Miami, Estados Unidos, 1 partido. Janer Corozo del Everton de Chile, 1 partido. Washington Corozo del Austin de Estados Unidos, 1 partido. Adolfo Muñoz del Guayaquil City de Ecuador, 1 partido. Yorkaef Reasco del Newell's Old Boys de Argentina, 1 partido. Ecuador en los mundiales. Qatar será su participación número 4. Jugó 10 partidos, ganó 4, empató 1 y perdió 5. Convirtió 10 goles y le convirtieron 11. Los jugadores ecuatorianos con más goles en mundiales son Agustín Delgado y Ener Valencia con 3 goles, Carlos Tenorio 2 goles, Iván Caviedes y Edison Méndez 1 gol cada uno. Agustín Delgado y Ener Valencia con 3 goles son los goleadores ecuatorianos en mundiales. Los jugadores ecuatorianos con más partidos en mundiales son Edison Méndez con 8 partidos, Ulises de la Cruz y Antonio Valencia 7 partidos, Agustín Delgado, Jorge Guagua, Iván Hurtado, Iván Caviedes, Carlos Tenorio y Edwin Tenorio con 6 partidos cada uno. Edison Méndez con 8 partidos es el futbolista ecuatoriano que más ha jugado en mundiales.